Ella acababa de descubrir que estaba esperando un hijo de James, y a la mañana siguiente, el hombre al que amaba fue obligado a subirse a un avión, dejándola sola, embarazada y vulnerable. Mientras Dieppe intentaba mantenerse fuerte, tratando de creer que el amor podría sobrevivir a cualquier cosa, una sombra apareció en su puerta bajo el ardiente sol del mediodía. No era un extraño sino Fat, el antiguo amigo de James, ahora trabajando para su padre, y su mensaje fue claro: James no volverá contigo y ya han pagado a alguien para que acabe con tu vida esta noche. Aquí es donde nos sumergimos en el momento en que la felicidad de Dieppe se rompió, el momento en que se dio cuenta de que debía proteger no solo a sí misma, sino también al bebé que crecía dentro de ella. Si esta historia te conmueve, por favor considera suscribirte. Estamos en camino hacia los 10,000. Tu apoyo ayuda a que esta serie crezca y significa el mundo para nosotros. La luz de la mañana se derramaba suavemente en la pequeña y modesta casa, calentando los pisos de madera, las cortinas viejas y la suave sonrisa que crecía en los labios de Dieppe. Hoy debía ser un día tranquilo, uno raro. Por primera vez en meses, el mundo se sentía tranquilo, amable, casi frágil. Ella se sentó junto a la mesa, los dedos ligeramente presionados sobre su vientre. Las noticias de la noche anterior aún resonaban en su pecho. James no podía dejar de caminar de un lado a otro con la emoción estallando de él como un niño que intenta contener la risa. «Dieppe», dijo por quinta vez con la voz temblando de alegría. «Realmente vamos a tener un bebé». Dieppe sonrojó. «Lo sé, sigues repitiéndolo. ¿Cómo esperas que lo deje de decir?» James se arrodilló a su lado, tomando su mano y poniéndola contra su mejilla. «Voy a cuidar de ti, de los dos. Haré todo bien esta vez». Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de James vibró. Él se detuvo y luego lo giró lentamente. «Padre». La llamada dejó de lado la alegría de inmediato. Contestó dudando. «Padre». La voz al otro lado era cortante, fría, sin espacio para el calor. «Haz las maletas, hoy viajas a Camboya». James se tensó. «Ya no trabajo para ti». «No es sobre trabajo, es sobre la familia. No me hagas quedar mal. Llega al aeropuerto antes de mediodía». «No me voy», dijo James. «Si te niegas», replicó su padre, «olvídate del nombre Tran, estarás por tu cuenta». La línea se cortó. James bajó el teléfono respirando con dificultad. «Dieppe, no puedo dejarte, no ahora, no cuando». Ella apretó su mano, el corazón dolorido. «James, ve y haz lo que necesites hacer. No te preocupes por mí, estaré bien». Él negó con la cabeza. «Está planeando algo, lo siento». «Entonces lo enfrentamos juntos cuando regreses». Su sonrisa era suave, pero sus ojos valientes. James la abrazó tan fuerte que casi le dolió. «Volveré rápido, lo prometo». 2 horas después, James estaba en la puerta, la maleta junto a él. Dieppe arregló el cuello de su chaqueta, memorizando su aroma, su calor, todo de él. «Llámame cuando llegues», dijo suavemente. «Y tú llámame si algo te parece extraño», insistió él. Ella asintió. Cuando finalmente caminó por el polvoriento camino rojo, Dieppe permaneció en la puerta mucho después de que él desapareciera, con una mano descansando sobre su vientre. «Está bien pequeño», susurró. «Papá estará en casa pronto». Al día siguiente, Dieppe se obligó a volver a la rutina. Tenía que hacerlo. Un bebé venía y James se había ido. No podía depender de nadie más que de sí misma. Llevó una pesada canasta de naranjas a la casa de la vecina. «Tía», dijo suavemente, «estas naranjas no son muy bonitas, pero son dulces». La mujer probó una. 8,000 por kilo las tomaré». Dieppe se inclinó agradecida, pero la preocupación detrás de su sonrisa nunca desapareció por completo. Más tarde se apresuró a ir al arrendador para pagar el depósito por otro pequeño almacén.
Tío, soy nueva. Aquí si alguien tiene papas, maíz, jengibre, ¿podrías presentarme? Él asintió amablemente tomando su dinero sin hacer papeleo. Otra pequeña victoria, otro ladrillo en la fundación que estaba construyendo para su pequeña familia de 3. Con cada moneda que ahorraba, con cada trato que cerraba, Dieppe susurraba votos silenciosos en su corazón. No dejaré que mi hijo crezca sin amor. No dejaré que James luche solo. No dejaré que esta familia se caiga. El sol de la tarde estaba implacable, alargando su sombra sobre el camino polvoriento, delgada, pequeña, pero nunca débil. Al mediodía regresó a casa, dejó la canasta y se sirvió un vaso de agua. Estaba secándose el sudor de la frente cuando una sombra cruzó el umbral. Dieppe giró. Un hombre estaba allí, alto, con expresión fría e implacable, pero no un extraño. Fat, el viejo amigo de James, un hombre que había visto una vez antes, el mismo al que el padre de James había pagado para interferir en su relación meses atrás. Su corazón se detuvo. Señor Fat, entró con aire casual, sus ojos recorriendo la habitación con una calma inquietante. «¿Está sola?», observó. Dieppe apretó los dedos con nerviosismo. «James está viajando por trabajo», dijo. «Lo sé», respondió Fat. «Su padre se encargó de eso». Su estómago se apretó. Fat dio un paso más hacia ella, su voz baja pero precisa. «El padre de James pagó una fortuna esta vez, no para separarte silenciosamente, sino para terminar esto de una vez por todas». Las rodillas de Dieppe se debilitaron, su respiración se detuvo. ¿Qué estás diciendo?», murmuró. «La gente allá afuera estaría dispuesta a pasar 2 o 3 años en prisión», continuó él, «por el tipo de dinero que él está ofreciendo. Tú y ese bebé en tu vientre ahora sois un objetivo». Las palabras la golpearon como agua fría. Instintivamente sus manos se envolvieron protectoras sobre su estómago. «Ríndete con James», dijo Fat tranquilamente, como si fuera lo obvio. «El amor no es más que una transacción. Quien ama más muere más por dentro». Dieppe temblaba pero no retrocedió. Después de varias respiraciones temblorosas, levantó la barbilla. «Aunque su padre amenace con mi vida, nunca abandonaré a James. Luchamos demasiado, sobrevivimos demasiado». Fat se burló. «El amor hace a la gente estúpida. Morirás por ello y el niño también». Su voz se quebró, pero su determinación no vaciló. «Entonces ese es un riesgo que acepto. Prefiero morir protegiendo a mi familia que vivir traicionándola». Por primera vez la expresión de Fat titubeó. No esperaba que esta pequeña mujer embarazada ardiera con tanta pasión, pero no había terminado. Dio otro paso hacia ella. La sombra de Fat cruzó el suelo como una hoja afilada mientras avanzaba más hacia la habitación. La luz del mediodía entraba por detrás, delineando la dureza fría de su postura. Incluso con el sol pegando fuera, la temperatura en la pequeña casa parecía descender. Dieppe se quedó inmóvil cerca de la mesa, una mano instintivamente apoyada sobre su vientre. No se atrevió a moverse, no porque temiera la fuerza de Fat, sino porque temía lo que él representaba. No era solo un hombre, era un mensaje. James se había ido y su padre había enviado a alguien para recordárselo. Fat miró alrededor de la pequeña casa con una calma inquietante, su expresión imperturbable, como si estuviera midiendo el espacio, analizando cada debilidad. «¿Sabes?», dijo, su voz suave pero lo suficientemente afilada como para atravesar los huesos. «La gente arriesgaría unos años en prisión por el tipo de dinero que paga el padre de James». La respiración de Dieppe se detuvo. Fat continuó. «Tú y ese bebé sois una carga. Eliminaros limpia la vida de su hijo». Sus dedos temblaron, pero forzó sus pies a mantenerse firmes. Su columna se enderezó un poco.
Señor Fat, habló cuidadosamente. No estarías aquí hablándome si realmente quisieras hacerme daño. Un destello, apenas un movimiento en su mandíbula, pero lo vio. Dio un paso más cerca, hasta que pudo ver la cicatriz tenue cerca de su sien, algo antiguo, algo ganado en una vida más dura que la suya. ¿Crees que me conoces?, murmuró. No, admitió ella, pero sé que no eres insensible. La expresión de Fat se endureció inmediatamente, como si sus palabras hubieran violado alguna regla interna. No me hagas reír, dijo. James no te ama. Ama la paz que obtiene de ti. Eres un descanso, una distracción, no una compañera. Dieppe tragó el aguijón punzante de esa frase. Dolió, pero no se inmutó. James me ama, dijo suavemente, y yo lo amo a él. No nos elegimos porque fuera fácil, nos elegimos porque incluso en los peores días nos quedamos. Fat la miró fijamente, inmóvil, así que Dieppe continuó su voz firme a pesar del temblor que sentía debajo. Cuando estaba enferma y sola, él caminó durante la noche solo para asegurarse de que comiera. Cuando ni tenía pesadillas, la abrazó hasta la mañana. Cuando pensé que el mundo me había olvidado, me dijo que no tenía que enfrentarlo sola. Su voz se quebró, pero su mirada nunca vaciló. Eso no es una escapatoria, eso es amor. La habitación cayó en silencio, excepto por el lento y cansado crujido del viejo ventilador del techo girando sobre ellos. Fat finalmente exhaló por la nariz, lento, controlado, pero lo suficientemente profundo como para revelar que algo se movía bajo la superficie. ¿Crees que el amor puede protegerte?, preguntó, su tono más bajo, ahora más peligroso. El amor no detiene las balas. El amor no detendrá a los hombres. ¿Quiénes están siendo pagados para hacerte desaparecer? El corazón de Dieppe latió dolorosamente por un segundo. El miedo inundó sus ojos, pero no dejó que la ahogara. Respiró profundamente. Tal vez el amor no detenga las balas, pero el coraje sí, y no voy a huir. Fat dio otro paso hacia ella lo suficientemente cerca como para que Dieppe pudiera sentir el frío que irradiaba de él. Estás embarazada, Dieppe, débil, lenta, vulnerable. No sobrevivirás a lo que viene. Ella presionó su mano protectora sobre su vientre. Entonces lo sobreviviré por mi hijo, susurró. Incluso si me mata. Los ojos de Fat se agrandaron, no mucho, pero lo suficiente para que Dieppe lo notara. No esperaba que ella eligiera la muerte por encima del miedo. No esperaba que ardiera con tanta fuerza. Algo cambió en el aire entre ellos. Se acercó a la mesa. Su mirada aterrizó sobre la pequeña dona, en un plato, un pastel sencillo, ligeramente imperfecto, todavía suave de la mañana. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Dieppe tragó saliva y luego empujó el plato hacia él con los dedos suaves. Pruébalo, dijo en voz baja. Lo hice para James antes de que se fuera, pero tuvo que irse con prisa. Fat miró la dona como si fuera algo frágil, algo que no sabía cómo manejar. No tengo hambre. No tienes que tener hambre, respondió Dieppe suavemente. Solo pruébalo. Ese tono no era ingenuo ni suplicante, era humano. Y eso de alguna manera fue peor para Fat que cualquier argumento. Tomó la dona con reluctancia, sujetándola torpemente con una mano como si fuera un peso que no entendía. Escucha, dijo su voz más dura otra vez. Esta es mi última advertencia. Dieppe levantó la barbilla con una mano sobre su estómago, los ojos firmes. James solo te ama porque tienes algo que él no tiene, dijo Fat. Tú tienes A, él tiene B, eso es atracción. Eso es dependencia, no es amor. Dieppe cerró los ojos brevemente, respirando a través del dolor de escuchar esas palabras. Cuando los abrió de nuevo brillaban, pero no con derrota. No importa lo que digas, susurró. Yo creo en él. Fat frunció el ceño.
¿Por qué? Dieppe le dio la única respuesta que no podía derribar. Porque si no creo en el amor, ¿cómo puedo enseñar a este niño a creer en su padre? Las palabras lo golpearon como un golpe inesperado. Su mirada bajó a su vientre un momento, pasó un momento profundo y conflictuado, que ninguno de los dos entendió por completo. La luz del sol que entraba por la ventana suavizaba la habitación. El polvo flotaba en el aire. La dona en su mano se sentía más pesada que cualquier arma que hubiera sostenido. Finalmente apartó la mirada. «He hecho mi parte», murmuró. Entregué el mensaje. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo sin volverse. Dijo en voz baja: «Deberías dejar este lugar antes de que venga otra persona». Dieppe no se movió. «Gracias», dijo suavemente, «por advertirme». En un instante los dedos de Fat apretaron la dona, una reacción involuntaria que rápidamente reprimió. Soltó un suspiro áspero. «Espero que no te arrepientas de lo que estás eligiendo». Dieppe respondió inmediatamente: «Lo único de lo que me arrepentiría es de abandonar a mi familia». Fat se detuvo, no mucho, solo medio segundo, pero suficiente. Salió a la luz dura del sol con la postura erguida, su sombra larga. Su expresión imperturbable, fría, como si algo estuviera roto o algo lo hubiera desgarrado por dentro. Dieppe permaneció en la puerta hasta que su silueta desapareció por el camino polvoriento. Solo entonces cerró la puerta apoyando su frente contra la superficie de madera, tomando una larga respiración. Todo su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por el peso de todo lo que llevaba sola. Puso ambas manos sobre su vientre. «Está bien, pequeño», susurró con la voz quebrada. «Mamá te protegerá pase lo que pase». Afuera el viento cambió. Dentro de la casa todo estaba tan silencioso que parecía imposible. Dieppe sabía que las tormentas se acercaban, pero hoy había sobrevivido una batalla. Y aunque Fat se había ido, una pregunta seguía flotando en su corazón. ¿Era realmente un enemigo o solo un hombre atrapado entre el deber y la pequeña chispa de humanidad que no podía extinguir? Chị mình đang đứng trước một ranh giới nguy hiểm, những tiếng gào thét của những chiến đoàn chiến động. Con xin mẹ, nếu một ngày con thất bại, con sẽ chẳng còn chỗ đứng nào nữa. Không gian nhận tiếng đập của cả hai vai trong sự im lặng. Bà ta nhìn con gái, đôi mắt ngập tràn, cuối cùng gật đầu. Được, mẹ sẽ giúp con. Ngay khoảnh khắc ấy, linh mình vào lòng mẹ, đôi vai run rẩy, nước tuôn xối xả. Nhưng ở sau màn mẹ đôi mắt cô ánh như người kia nhìn lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao. Tia nhìn của kẻ vừa quyết định đánh đổi tất cả. Cảnh khép lại bằng một cảnh góc chậm, ánh mắt linh lóe sáng trong bóng tối, cùng một chiếc đồng hồ tích tắc vang vọng. Linh thực sự muốn giữ lại công việc hay cô đang bắt đầu ván cờ nguy hiểm với Uzi và cả gia đình anh?